Buenos días con todos, mi nombre es Micaela Castillo y el día de hoy voy a exponer sobre ensanchamiento mediastínico. Los objetivos de esta exposición van a ser identificar los compartimentos del mediastino según sus proyecciones radiológicas. Vamos a evaluar el método más eficaz o más importante para el diagnóstico de estas patologías mediastinales. Identificar también signos radiológicos claves que nos van a guiar al diagnóstico de estas patologías. Vamos a identificar masas, ensanchamientos o desplazamientos mediastínicos y vamos a clasificar estas lesiones según sus compartimentos, como lo es el anterior, el medio y el posterior. Ahora les voy a dar una pequeña introducción sobre el mediastino. El mediastino es una región anatómica compleja, como ya todos sabemos, que va a contener estructuras vitales como el corazón, los grandes vasos, el esófago, la tráquea, el timo y algunos ganglios linfáticos. Ahora, las patologías que afectan a estas zonas pueden ser tanto benignas como malignas, también procesos infecciosos y enfermedades inflamatorias. Es importante recalcar que los exámenes imagenológicos son muy eficaces en esta área, ya que nos permite localizar el área anatómica de la lesión. Ahora tenemos diferentes técnicas como lo es la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética. Ahora tenemos la división mediastínica. Esta división es la división actual y fue hecha por doctores e imagenólogos que llegaron a la conclusión de que el mediastino se divide en un compartimento anterior, un compartimento medio y un compartimento posterior. Tenemos al compartimento prevascular o anterior. Se le conoce como prevascular porque está delante de los grandes vasos. Tenemos que este compartimento contiene el timo y los ganglios linfáticos. A su vez, tiene su región superior en la entrada torácica, su región inferior en el diafragma, es su región lateral, la pleura mediastínica parietal y su región posterior, aspecto anterior del pericardio. Ahora, tenemos el mediastino visceral o medio. Este es conocido también como visceral porque ya contiene, por decirlo así, al corazón propiamente dicho. Aquí va a estar contenido por el nervio frénico, el corazón, como ya les mencioné, el pericardio, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, la vena cava superior y la arteria pericardiofrénica. También tiene sus regiones, por ejemplo, en la parte superior la entrada torácica, en la parte inferior el diafragma, en la parte anterior tiene el límite posterior del compartimento prevascular, como ya habíamos mencionado antes. En la parte posterior va a tener su línea vertical, que es 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales torácicos. Ahora tenemos al mediastino paravertebral o posterior, que va a estar contenido por la aorta torácica descendente, la vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. También por el esófago, el plexo esofágico, el nervio vago y algunas estructuras linfáticas. Como podemos observar, pues también tenemos sus regiones como la superior, que es la entrada torácica, inferior, que va a estar compuesta por el diafragma, anterior el límite posterior del compartimento visceral anteriormente mencionado, el posterior una línea vertical a lo largo del margen posterior de la pared torácica. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el índice cardiotorácico? Primero lo que vamos a hacer es señalar o trazar una línea vertical a lo largo de las apófisis espinosas de la columna vertebral. A partir de esta línea, nosotros vamos a trazar dos líneas más horizontales, tanto la A como la B. La línea A va a medir la parte más saliente de la silueta cardíaca derecha y la parte B va a medir la parte más saliente de la silueta cardíaca izquierda. A su vez, vamos a trazar el diámetro transverso más ancho del tórax, que es la línea C. Tenemos una fórmula que nos va a ayudar a identificar si hay cardiomegalia y el grado de esta. Por ejemplo, tenemos A más B sobre C. Y esta nos va a ayudar a valorar en qué grado de cardiomegalia estamos. Por ejemplo, aquí tenemos grado 1, 0,51 a 0,55. Grado 2, 0,56 a 0,60. Grado 3 de 0,61 a 0,65 y grado 4 que es mayor a 0,65 que es el más grave. Ahora, ¿por qué es importante el índice cardiotorácico? Es porque en algunas patologías mediastínicas podríamos confundirlas con cardiomegalia y es muy importante por eso mandar otros estudios como la TC
para diferenciar una masa mediastínica de una cardiomegalia que es dada por diferentes patologías. Ahora, a partir de qué medida vamos a considerar un ensanchamiento mediastínico. Primero es importante recalcar que la radiografía no es muy sensible para valorar patologías mediastínicas porque hay una superposición de estructuras. Por eso es muy importante y se recomienda usar la tomografía computarizada, ya que esta tiene una mayor definición anatómica y una mayor sensibilidad. Ahora, en la proyección posterior-anterior, el mediastino se considera ensanchado si el diámetro transverso supera los 8 centímetros a nivel del arco aórtico. También otra medida que es muy importante y es más sensible es el ancho mediastinal izquierdo. Esta no puede exceder los 5,5 centímetros desde el centro de la tráquea hasta el borde lateral izquierdo. Ya. Ahora, otro signo que es muy útil y que nos va a ayudar o que puede ser sugestiva de una patología mediastinal es la desviación traqueal. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que esto puede ser fisiológico, ya que puede estar presente también en ancianos y en niños, pero también se podría estar relacionada con masas tiroideas o con el bocio intratorácico. Ya. Ahora, tenemos diferentes estudios que nos van a ayudar al diagnóstico de estas patologías, por ejemplo, la radiografía. En la radiografía vamos a tener la radiografía posterior anterior y la lateral. Como ya les había dicho, pues en la posterior anterior hay superposición de estructuras. Ahora, las lesiones mediastínicas en la radiografía son bien delimitadas y con ángulos abiertos, pues respecto a la silueta mediastínica. Tenemos a las líneas de reflexión, que estas pueden estar desplazadas, pueden estar borradas o pueden estar engrosadas en la radiografía posterior anterior por algún problema mediastínico. Ahora, hay diferentes signos que nos van a guiar a la patología mediastínica, como lo es el signo del hilio oculto. Esto se refiere a la pérdida de la silueta del hilio y esto puede llevarnos a pensar en una adenopatía, masa o tumores. Este se va a diferenciar del desplazamiento iliar porque aquí el hilio sí va a estar presente y va a estar en su lugar normal, pero va a estar perdido, por decirlo así, por la masa mediastínica o por la patología mediastínica en sí. Tenemos también al signo cérvico-torácico, que es la presencia de aire, como podemos observar, es la presencia de aire en la región torácica. Esto se puede dar por traumas, por lesiones que pueden causar el traspaso de aire hacia el mediastino o hacia el tórax. Ya. Ahora, aquí tenemos algunas líneas de reflexión que nos pueden guiar a patologías mediastínicas cuando estos están borradas, engrosadas o movidas o desplazadas, por decirlo así. Ya, la línea amarilla pues es la línea de unión posterior. Esta va a estar formada por la superposición de los lóbulos superiores detrás de la tráquea y esta va a ser visible en la parte superior del mediastino. Tenemos la línea roja, que va a ser las líneas rojas, perdón, que van a ser bandas paratraqueales tanto derecha como izquierda. Ahora, estas van a representar los bordes laterales de la tráquea y se pueden ensanchar tanto por masas como por adenomegalias. La línea fucsia es la línea de unión anterior y está formada por la superposición de los lóbulos superiores frente a la tráquea. Esta va a aparecer como una línea fina en la región central superior. Ahora tenemos a la línea celeste, que es el receso ácido-esofágico. Esta línea es vertical y en el lado derecho del mediastino inferior y se desplaza en presencia de adenomegalias o hernias. Tenemos a las líneas verdes, que son las bandas paravertebrales tanto derecha como izquierda, y estas van a corresponder a la interfaz entre los pulmones y la columna. Y bueno, pueden estar alteradas por tumores paravertebrales o abscesos. En la imagen del lado derecho podemos ver las líneas verdes, que son las líneas paravertebrales, tanto derecho como izquierdo, igual que la imagen izquierda. También tenemos la línea azul curva, que es la línea paraaórtica. Y este marca el borde izquierdo de la aorta torácica descendente. Tenemos a la flecha blanca, que es la ventana aortopulmonar. Y esta área es
Es la que se encuentra entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda. Y tenemos también que puede desaparecer o verse alterada en presencia de masas o adenopatías. Ahora tenemos a la línea azul recta, que es la banda aortopulmonar, y esta va a reflejar una relación entre las estructuras del mediastino medio. Ahora, tenemos problemas también con la interpretación de la radiografía. Primero, por la lipomatosis. Es importante conocer que esto es muy frecuente en los pacientes obesos y normalmente se van a encontrar en el seno costofrénico, en el cardiofrénico y en el mediastino anterior. También tenemos la elongación ateromatosa de los troncos supraórticos y estos se van a ver como pseudomasas. Es decir, aquí va a haber una posible confusión entre lo que es un ateroma en los grandes vasos o una masa mediastínica, un aneurisma o una patología mediastínica. Tenemos la masa o consolidación pulmonar, que también no se va a poder identificar bien una masa mediastínica si es que hay una consolidación pulmonar, y también en esta área también se podría confundir con una cardiomegalia. Ahora, tenemos también a la tomografía y a la resonancia magnética. La tomografía es la técnica de elección realmente para valorar masas y tumores, también infecciones y complicaciones esofágicas y vasculares. Ahora, es importante también para valorar la localización de estas lesiones, su morfología, su captación de contraste y si es que esta lesión va a invadir estructuras vecinas. Ya, y algo importante que hay que señalar es que debe realizarse con contraste, lo que facilita también la detección de lesiones. Ahora tenemos la resonancia magnética. Esta no es la primera opción, pero es el complemento de la tomografía. Ahora, esta nos va a ayudar en la precisión anatómica de la lesión, nos va a ayudar a caracterizar tisularmente la lesión, es decir, nos permite diferenciar si es que es un quiste o un tumor sólido. También nos ayuda a valorar la infiltración tumoral, es decir, si es que este tumor o esta masa o esta patología mediastínica está invadiendo estructuras vecinas. Y también en la valoración dinámica y funcional, lo que quiere decir que podríamos diferenciar entre una masa benigna de una maligna. Ahora, hay diferentes puntos claves de tener en cuenta que podría darse para la interpretación errónea de lo que es la TC y la RM. Ahora, primero que nada, los recesos pericárdicos, que les he traído algunos ejemplos que podrían estarse, o sea, confundiendo con masas mediastínicas. Entonces, tenemos al receso aórtico superior. Estas, si contienen pequeñas cantidades de líquido, pueden simular quistes, adenopatías o patologías vasculares. Este receso está por delante de la aorta ascendente y tiene tres porciones: anterior, posterior y lateral. Ahora tenemos al receso pulmonar derecho. Igual que el anterior, pues si contiene líquido va a simular una patología mediastínica. Ya, este está entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha y se encuentra a nivel del hilio pulmonar derecho. Ahora, tenemos al receso pulmonar izquierdo, eh, pues su descripción va a ser igual que los anteriores, que pueden simular una patología mediastínica. Y este se va a encontrar entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta descendente torácica. Esto a nivel del hilio pulmonar izquierdo. Otros signos u otros casos que nos permiten interpretar de manera errónea la TC y la RM es el divertículo traqueal. Esto puede parecer un neumomediastino. Recordemos que el neumomediastino es la presencia de aire en el mediastino y puede también parecer un absceso o una masa paratraqueal, especialmente si es que esto tiene un proceso inflamatorio o si es que está infectado. Ya. Ahora tenemos también a la lesión tiroidea intratorácica. Esta puede no tener continuidad visible con la glándula tiroides y esto, por ende, dificultaría su diagnóstico. También tenemos las lesiones hipervasculares. Estas pues son mal diagnosticadas por la fase de adquisición de la imagen. Es decir, no se va a poder diagnosticar si se toma muy pronto la imagen o si es que se toma muy tarde esta imagen. Ya. También tenemos a las lesiones neurales. Estas, si no captan contraste, se pueden confundir con quistes hemorrágicos o con un alto contenido proteico.
Ya, también tenemos a los estudios con positrones como la PET-FDGF, que va a ser usada con fluoro desoxiglucosa. Este va a ser utilizado principalmente para evaluar la actividad metabólica de los tejidos. ¿Cuáles son sus aplicaciones clínicas? Primero que nada, la neoplasia pulmonar. Esto para la estadificación ganglionar en candidatos a tratamientos curativos. También pues en el linfoma para la estadificación y una evaluación a la respuesta. El timo para diferenciarlo también de los timomas y también, por ejemplo, diferenciar los timomas del carcinoma tímico. Y hay que tener en cuenta que en el timo pues no es un uso rutinario el PET. Ahora, también para seminomas o sarcoidiosis, permite distinguir entre un tejido residual que es viable o no es viable, y también en lesiones activas como lo es tumoral o inflamatoria. También tenemos la SPECT o gammagrafía, que es una tomografía computarizada por emisión de fotón único, y aquí la TC va a ser con leucocitos marcados. Ahora, es importante recalcar que su uso es en inflamación posoperatoria, es decir, en mediastinitis, osteomielitis, endocarditis infecciosa sobre válvula protésica. Y algo importante que hay que recalcar es que solo es útil a partir de los 6 meses postquirúrgico o postcirugía. Ahora, hay también causas que nos permiten interpretar erróneamente la PET o la gamografía. Ahora tenemos, por ejemplo, falsos positivos que son comunes en adenopatías hipermetabólicas. Esto puede deberse también a una inflamación o una infección, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente es cáncer. Ahora, si cambiamos de manejo clínico, debe confirmarse por una biopsia antes de iniciar el tratamiento. También tenemos las lesiones inflamatorias o benignas. Ahora, pueden presentar un aumento del metabolismo. Esto, las lesiones mediastínicas pueden presentar un aumento del metabolismo, y también es importante saber que las malignas van a captar más el contraste, ¿ya? Así que, por ejemplo, no podría ser tan fiable la captación de contraste, ya que tanto las benignas como las malignas van a captar el contraste. Ahora tenemos postquirúrgico o cirugías recientes. Ahora, aquí puede haber un hipermetabolismo por la inflamación al momento de la operación, infección o un tumor residual que no ha sido extraído completamente. Esto va a complicar aún más la interpretación. Y por último tenemos a la grasa parda, que es el tejido adiposo marrón. Esto va a mostrar una marcada captación en la PET, y se identifica por su distribución anatómica. En donde más se muestra es en el cuello, en la región supraclavicular y en el mediastino superior. Ya, bueno, ahora he investigado o he buscado algunos signos que nos guían a una patología mediastínica, como lo es el signo tóraco-abdominal o de iceberg. Tenemos pues que este signo es de utilidad para determinar la localización de la masa que se encuentra en el mediastino. Ahora, si la masa es bien definida, como podemos observar en esta imagen, va a tener los bordes convergentes, es decir, en forma de paréntesis, por decirlo así. Esto quiere decir que esta patología o esta masa es torácica. Pero si es que encontramos bordes divergentes, es decir, hacia afuera, vamos a ver que estas masas podrían ser abdominales, en donde podríamos encontrar adenopatías o aneurismas. Ahora tenemos el signo de los cuatro vasos. Este se puede valorar muchísimo más en la tomografía. Tenemos los signos de los cuatro vasos, que dos de ellos van a ser las carótidas y dos de ellos las subclavias. Ahora, estos solo se ven en los cortes más craneales del mediastino. Y, por ejemplo, cuando se puede ver esto sobre el callado de la aorta, va a dirigirnos a una patología mediastínica que probablemente podría estar afectado el callado de la aorta. Ya, el siguiente signo es el signo del espacio libre. Ya.
Ahora, en la radiografía póster anterior del tórax, en condiciones normales, existe un espacio delimitado por el arco órtico, la arteria pulmonar izquierda y los vasos del lóbulo superior izquierdo. Ahora, este espacio también es conocido como la ventana aortopulmonar, como se puede observar aquí. La ocupación de este espacio da lugar a la formación de una imagen o de un margen externo que es convexo en esta ventana, como podemos observar aquí. Este puede ser el primer signo que nos ayuda a diferenciar o nos ayuda a valorar la presencia de una adenopatía mediastínica, una señal de neoplasia o una enfermedad granulomatosa. Ahora, en esta primera imagen nosotros podemos observar un paciente con una adenopatía en la ventana aortopulmonar. Esto también puede diferenciarse con patologías o adenopatías iliares, como podemos observar aquí. Ya, en la segunda imagen tenemos la proyección lateral, en donde vemos al mismo paciente que muestra un aumento de densidad en esta región, que muestra un aumento de densidad que corresponde a las adenopatías iliares y de la ventana aortopulmonar. Perdón. En la región C, en la imagen, en la tercera imagen, podemos observar ya una radiografía normal, donde la ventana ortopulmonar no está con ninguna masa, no hay ninguna masa convergente y se puede valorar aquí que no hay ningún problema iliar. Ahora tenemos al signo del engrosamiento de la línea paratraqueal derecha. La línea paratraqueal derecha es una línea de densidad agua que desciende entre el margen derecho de la luz traqueal y el pulmón derecho. En sujetos normales, esta línea no debería superar los 4 milímetros y, por ejemplo, el ensanchamiento mayor a 5 milímetros es una evidencia inequívoca de patología. Ya, ahora tenemos el signo del engrosamiento de la línea paratraqueal posterior. Esta se produce por la interfaz entre la pared posterior traqueal derecha y la pleura, que recubre el pulmón que ocupa el receso retrotraqueal derecho. Ya, el engrosamiento de esta línea por más de 4,5 milímetros es muy sugerente de carcinoma esofágico y por ende hay que descartarlo o diagnosticarlo tempranamente. Ya, el signo del aire esofágico, pues es la presencia de aire en el esófago, valga la redundancia, sin nivel hidroaéreo en la radiografía de tórax en bipedestación. Este se ha descrito como una imagen no común, o sea, no es típica, pero sí es sugestiva de esclerodermia. Ahora, esto podría verse en un paciente un signo con la disminución del peristaltismo del esófago. Ahora, ya tenemos, vamos a las patologías mediastínicas. Primero, nosotros sabemos que los tumores son la causa más común de patología mediastínica. Ahora, la presencia de síntomas va a demostrar o sea, la presencia de síntomas de esta, cuando hay esta masa mediastínica, va a ser sugestiva de malignidad. Ahora, tenemos datos claves que nos podrían ayudar en el diagnóstico mediastinal. Por ejemplo, en tumores mediastínicos asintomáticos tenemos el 50%. También de estos asintomáticos, el 90% son benignos y en los tumores sintomáticos, el 50% son malignos. Ahora, hay síntomas comunes debido a la obstrucción, a la comprensión o a la invasión local, como lo es la disnea, la tos, la disfagia, el dolor torácico, infecciones respiratorias recurrentes, el síndrome de la vena cava superior, disfonía, porque aquí pues por la comprensión se va a dar la parálisis del nervio recurrente laringio, el síndrome de Horner y el hipo, por ejemplo. Aquí por la compresión o por la destrucción, por decirlo así, se va a afectar el nervio frénico. Ahora, también tenemos tumores frecuentes, pero esto según la edad. Por ejemplo, en niños es muy frecuente los tumores neurogénicos y los quistes neuroentéricos, pero a los 20 y los 40 años tenemos a los linfomas y a los tumores de las células germinales. Ahora, más de 50 años ya tenemos a los tumores tímicos. Ahora es importante que valoremos también los tumores debido al estadiaje de estos.
Es decir, tenemos un estadio 3, estadio 4A y 4B. En el estadio 3 tenemos que hay infiltración de estructuras vecinas. En el 4A hay una diseminación pleural o pericárdica, es decir, hay metástasis nodulares. Y en el 4B podríamos ver metástasis linfáticas o hematógenas. Estas van a requerir tratamiento neoadyuvante. Ya, ahora en el mediastino anterior tenemos algunos tumores sólidos, como lo es el timoma. Este tumor es más frecuente del mediastino anterior y del timo. Su localización es por delante de los grandes vasos y puede parecer una cardiomegalia. Ahora, es importante usar la estadificación de Masaoka-Koga para correlacionar con el pronóstico. Ahora, en esta imagen tenemos una radiografía de tórax con una masa en el mediastino superior. Este también podría ser una preiliar izquierda, bueno, por decirlo así, como vemos en estas flechas rojas. Ya, ahora es necesario y como les dije anteriormente, es necesario enviar al paciente a realizarse una TC pues para confirmar el diagnóstico de un timón. Ahora, como les dije, pues es necesario usar el estadiaje de Masaoka-Koga que nos van a ayudar a verificar pues si hay invasión de estructuras vecinas, como lo es en el estadio 2. Este pues va a invadir la cápsula y este puede tener imágenes irregulares y a veces este solamente se detecta con cirugía, entonces es bastante difícil de diagnosticar. Ahora, en esta imagen nosotros podemos observar en la imagen A una radiografía de tórax. Esta se observa una masa mediastínica en el mediastino superior izquierdo, como podemos observar en esta imagen. En la imagen B, pues tenemos una TC de reconstrucción axial con ventana mediastínica, en la que podemos observar una masa en el mediastino anterior y superior. Ahora, ambas imágenes muestran una masa en el mediastino superior y anterior izquierdo. Y, por ejemplo, es importante, como una vez más recalco, que la TC nos va a ayudar a detectar o a valorar su tamaño y características. Por eso es importante enviar una tomografía computarizada. Ahora tenemos el estadio 3. Este va a tener ya en sí su invasión en estructuras vecinas. Por ejemplo, aquí pues tenemos en la imagen C, muestra un ensanchamiento mediastinal derecho, como podemos observar aquí. Y en la tomografía, lo mismo, o sea, muestra una masa y aquí tenemos una tomografía en reconstrucción axial en ventana mediastínica que nos muestra un ensanchamiento mediastínico por un posible timoma. Ya estadio 3, pero podemos valorar aquí que ya está invadiendo la pared torácica. Ahora tenemos ya el estadio 4. Este se va a dividir en su estadio 4A y 4B. En el estadio 4A hay una diseminación pleural o pericárdica, es decir, aquí va a haber metástasis nodulares, como podemos observar en esta imagen, que hay varios nódulos en el mediastino anterior, pero ya es en la región izquierda. Ahora, en el estadio 4B hay metástasis linfáticas y hematógenas, es decir, hay una invasión de estructuras vecinas, tanto a vasos como a ganglios linfáticos. Ya. Ahora, otros tumores del mediastino anterior, pues es el carcinoma tímico. Ahora, hay diferentes subtipos, como lo es el escamoso y el carcinoide. En la imagen, pues vamos a ver imágenes heterogéneas con necrosis o hemorragia y calcificaciones en el 10 al 40% de los casos. Ahora, los bordes van a ser irregulares y lobulados y pues la diferenciación es difícil con el timoma invasivo. Ya. Ahora, tenemos también al tumor carcinoide tímico. Este solamente es detectable con gammagrafía y también pues son neoplasias neuroendocrinas raras que representan el 5% de los tumores tímicos. Este puede desplazar estructuras como la tráquea y el corazón y pues es frecuentemente asintomático y su diagnóstico es un hallazgo incidental. Ya. Ahora tenemos al timolipoma. Esta es una variante rara del timoma con alto contenido graso y puede confundirse con otras lesiones lipomatosas del mediastino.
Ya. Ahora, por ejemplo, en esta imagen tenemos una TC con reconstrucción axial. Aquí podemos valorar una masa en la región derecha del mediastino, en donde vemos que puede estar desplazando al corazón. Ahora, también tenemos la hiperplasia tímica, que se divide en la verdadera y la linfoide. Esta está asociada al estrés, por ejemplo, la verdadera está asociada al estrés, a enfermedad grave y a quimioterapia, es decir, un rebote tímico. Y el linfoide, pues, se puede asociar a una miastenia grave. Ahora, en la imagen, pues, vamos a ver un aumento global del timo. Vamos a ver, por ejemplo, en la RM, un desplazamiento de las estructuras vecinas y que va a mostrar este tumor un contenido graso. Y en la PET vamos a ver también un metabolismo leve. Ya, por ejemplo, aquí podemos observar una TC con reconstrucción axial en ventana mediastínica, en la que podemos observar un tumor o una masa mediastínica anterior. Ya. Ahora tenemos al linfoma del mediastino. El linfoma puede aparecer en cualquier compartimento mediastínico, pero el linfoma de Hodgkin es el más común en el mediastino anterior, con frecuencia de afectación en el TIM. Ahora, ¿cuáles son las características de la imagen? Ahora, la masa puede invadir o comprimir. ¿Cuáles son las estructuras que van a estar afectadas por esta masa? Puede ser la vena cava superior, el pericardio y el corazón. También aquí puede haber la presencia de adenopatías mediastínicas y o iliares que sugieren un linfoma. Ahora, hay estudios que nos van a ayudar al diagnóstico de estas patologías, como es la TC, que sirve para la estadificación inicial, y la PET-TC, que nos evalúa el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Ya. Ahora, algo que cabe mencionar es que después del tratamiento puede aparecer quistes tímicos o mediastínicos o calcificaciones residuales. Ya, ¿cómo podemos observar aquí? Ya, ahora tenemos en esta imagen, pues tenemos una tomografía de tórax con reconstrucción axial en ventana mediastínica, en donde se puede observar una masa mediastínica que está comprimiendo diversas estructuras del corazón. Ahora, aquí también les he puesto más o menos un video para que puedan valorar y ver en dónde se encuentra la masa mediastinal, que es en el compartimento anterior. Ya, ahora tenemos a los tumores germinales del mediastino. Estos se originan de restos de células germinales y son más comunes en el mediastino anterior, son más frecuentes en hombres y podríamos dividirlos en benignos y malignos. Por ejemplo, los teratomas maduros o teratomas, también llamados así, son en el 60 al 70% de los casos y generalmente son benignos. Son heterogéneos en la imagen, como podemos observarlo, y bueno, el subtipo de este va a ser el quiste dermoide. Este va a presentar un nivel de grasa líquido o líquido líquido. Ya. Ahora, en este, por ejemplo, tenemos una TC con una reconstrucción axial, las dos, y en ventana mediastínica, en donde podemos observar una gran masa mediastinal anterior que está invadiendo estructuras. Por ejemplo, podemos observar aquí. Ya, aquí bueno, les he traído un video para que puedan observar más o menos a un trátoma. Ya. Ahora tenemos a los seminomas puros o seminomas, pues estos son los más comunes en hombres. Son masas grandes que crecen, puede ser a uno o ambos lados de la línea media y sus bordes son bien definidos e irregulares. Ya, bueno, aquí tenemos igual una TC con reconstrucción axial en ventana mediastínica, en donde se puede ver ya una gran masa, por decirlo así, pero aquí realmente no solamente está en el mediastino anterior, sino está en los tres compartimentos, anterior, medio y posterior. Ya, ahora tenemos a los tumores germinales no seminomatosos. En la imagen se va a mostrar heterogéneo, como podemos ver aquí, y con posibles calcificaciones. Aquí no tiene calcificaciones, pero no es muy sugestivo. Entonces, en los bordes también podemos encontrar que son mal definidos o irregulares. Algo importante que es para confirmar su origen mediastínico, por ejemplo, estos tumores pueden ser
digamos, una invasión por un tumor gonadal, tanto testicular como ovárico. Entonces es importante valorar esto por una ecografía testicular u ovárica o una ARM. Ya, ahora tenemos a los tumores sólidos hipervasculares del mediastino. Bueno, las características comunes pues presentan un realce precoz e intenso en el contraste de TC, suelen localizarse en el mediastino anterior y medio y pueden simular otras masas si no se considera como un diagnóstico diferencial. Tenemos al adenoma paratiroideo ectópico. Este realmente es muy infrecuente, la mayoría son funcionantes, es decir, pues son hipercalcemientas. Su localización típica pues es el mediastino anterior y medio, cerca del timo, la glándula tiroides y es paraesofágico. Su tamaño pues realmente es pequeño y algunos son menos de 10 milímetros y su confirmación diagnóstica se realiza por gammagrafía o espectro. Ahora, en esta imagen podemos observar una tomografía de tórax con reconstrucción axial en ventana mediastínica, en donde podemos observar una masa mediastínica anterior y media. Ahora tenemos al hemangioma. Este es poco frecuente, es más común en adultos jóvenes y su localización igual es en el mediastino anterior y medio, especialmente cerca del timo. Ahora, en las imágenes pues van a tener bordes bien definidos, su densidad va a ser heterogénea en la TC y pues sin contraste también va a tener esa imagen heterogénea. Y en algunos casos que realmente es el menos del 10% puede presentar flebolitos y pues sin contraste puede parecer un timoma. Ahora, en estas imágenes, como podemos observar, en esta imagen pues tenemos una reconstrucción axial en las tres imágenes, pero la primera imagen es una ventana pulmonar. En las otras podemos observar ya la masa mediastínica en la región anterior, que pues está comprimiendo algunas estructuras. Ya. Ahora tenemos al quiste tínico. Ya, ¿su origen es congénito o es adquirido? Adquirido, pues puede ser por inflamación, radiación, cirugía o causas inmunitarias. Respecto al congénito, pues puede ser unilocular, puede ser una pared fina y no visible, y el adquirido, pues unilocular o multilocular con pared visible y posible comportamiento sólido. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta que hay un seguimiento recomendado. Cuando tenemos pues un quiste de tamaño menor, es recomendable valorar o tener un seguimiento cada año, pero es importante valorarlo más seguido, por ejemplo, cada 6 meses, cada 3 meses, cuando hay un aumento de tamaño de estos quistes. Ya. Ahora tenemos en esta imagen una TC con una reconstrucción axial en donde podemos observar una ventana mediastínica. Aquí tenemos pues un quiste realmente, pues está bien definido en el mediastino anterior. Este pues no mide tanto, por lo tanto debería tener una valoración cada año. Ahora tenemos al linfangioma quístico. Este va a ser mucho más común en niños y adultos jóvenes y pues la imagen típica va a ser de masa quística unilocular y lobulada, como podemos ver aquí. Y este contenido va a ser homogéneo. Puede ser también multilocular con septos de tipo cavernoso. Ahora, es importante conocer que este linfangioma va a poder desplazar estructuras adyacentes y puede originarse, puede ser en el cuello o simplemente en el mediastino. Bueno, aquí tenemos una TC con una reconstrucción axial en donde podemos ver una lesión quística de densidad líquido en el mediastino superior derecho. Ya. Esto también es importante recalcar que este quiste está desplazando estructuras vecinas. Ahora tenemos al quiste pleuropericárdico. Este tiene una localización clásica que es en el ángulo cardiofrénico derecho. Miren aquí. Ya, este es en el 70% de los casos. Y su contenido pues es líquido simple. Ahora, su comportamiento en la imagen es como agua, como podemos observar en esta. Y no suele generar dudas diagnósticas. Ahora aquí pues tenemos una radiografía y una TC, una radiografía a la izquierda y una TC a la derecha. Como dijimos, va a estar en el ángulo cardiofrénico, como podemos observar aquí.
Y aquí tenemos una TC con reconstrucción axial en ventana mediastínica en donde se puede valorar este quiste. Ya, ahora tenemos los tumores sólidos y adenopatías del mediastino medio. El tumor de tiroides intratorácico, pues, es el más frecuente y este va a descender por el estrecho conducto torácico superior. Ahora, su ubicación, pues, es típica junto a la tráquea y a la que puede comprimir, como ya hablamos al inicio, que es un signo muy característico de patología mediastinal, y lo puede desplazar lateralmente. Esto se relaciona con bóceos, tejidos ectópicos y carcinoma tiroideo. Ahora, el diagnóstico diferencial es muy importante, distinguirlo de masas mediastínicas adyacentes. Ya. Bueno, ahora tenemos aquí unas imágenes que son unas tomografías, tanto axial como sagital. Ahora, en esta axial nosotros podemos ver una ventana mediastínica en donde tenemos al tumor o, en este caso, de un paciente con un tumor tiroideo en el mediastino medio. Al igual que en este sagital, podemos ver el bocio o la masa que se ha creado en la tiroides. Ahora, tenemos adenopatías mediastínicas. Primero tenemos que decir que son las causas más frecuentes de las masas del mediastino medio. Son lesiones sólidas, múltiples y redondeadas en la tesa. Ahora, en la detección radiológica va a haber dos localizaciones, tanto paratraqueales como iliares. En las paratraqueales, pues aquí se va a ver el borramiento y engrosamiento de la línea paratraqueal derecha, es decir, hay un engrosamiento mayor a 4 milímetros. Y en las ciliares, pues en la RX lateral no cambian la morfología vascular. Ahora, las claves diagnósticas, según el patrón de esto, va a ser que pueden ser bilaterales y simétricas. Aquí se puede pensar en una sarcoidiosis. Puede ser un conglomerado que va a sugerir un linfoma o metástasis ganglionar. Y pues aquí se puede valorar mediante la PET-TC. Esto pues para localizar un tumor primario y estadificarlo. Ahora tenemos también adenopatías con necrosis centrales. Ya, en las imágenes pues se ven hipodensas con un realce, por decirlo así, en anillo. Esto se va a relacionar con lo que es una tuberculosis activa y un carcinoma pulmonar infiltrante. Ahora, las causas menos comunes realmente de esta adenopatía pues es infección fúngica, linfoma y otros tumores. Ahora, hay también que recalcar que puede haber complicaciones infecciosas graves, como lo es la adenitis con extensión extracapsular. Y en casos severos, pues esta adenopatía pues, puede invadir estructuras vecinas. Ahora aquí tenemos unas tomografías en las cuales A y B van a ser tomografías en ventana mediastínica y C y D pues en ventana pulmonar. Podemos observar claramente la masa mediastínica en la región media o en el compartimento medio. Lo podemos observar en estas imágenes. Ahora tenemos a la mediastinitis esclerosante. Es importante conocer que esta patología se divide tanto en focal como en difusa. Ahora, ¿qué es la mediastinitis esclerosante? Es la proliferación del tejido fibroso o de partes blandas del mediastino que va a comprimir o estenosar estructuras vecinas. Ahora, ¿qué estructuras se ven muy afectadas con esta mediastinitis? Pues van a ser los bronquios, vasos pulmonares, vena cava superior, venas mediastínicas. em, y los síntomas más frecuentes pues van a ser la tos, la disnea, el síndrome de la vena cava superior, hipertensión pulmonar y hemoptisis, que pues es la tos con sangre que va a expectorar el paciente. Ahora, como les había dicho, pues tenemos lo que es la focal y la difusa. Ahora, la focal son masas con calcificaciones, como podemos ver en esta tomografía. Dense cuenta que hay varias lesiones o varias imágenes hiperintensas. Ahora tenemos que la focal, pues las causas más comunes de estas son las enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis, la sarcoidosis y la histoplasmosis. Ahora tenemos a la difusa.
que hay una fibrosis extensa del mediastino, como podemos observar aquí. Esta se da por enfermedades autoinmunes, por radiación o ciertos fármacos o enfermedades realmente relacionadas con la inmunoglobulina G4. Ya. Ahora tenemos, ya, perdón, tenemos que aquí tenemos dos tomografías con una reconstrucción axial, en donde podemos ver, y como les dije, en la focal se van a encontrar calcificaciones y este va a estar en el mediastino o en el compartimento medial. Ahora tenemos acá abajo la difusa en donde podemos ver la fibrosis que se extiende en todo el mediastino. Ya, igual esta es una reconstrucción axial y una ventana mediastínica. Ya. Ahora tenemos a la enfermedad de Castman. Esta tiene una forma hialina vascular y una forma plasmocelular. Ahora, la forma hialina vascular es una hiperplasia ganglionar benigna. Es una masa asintomática con realce intenso y homogéneo. Y su ubicación, pues, va a ser en el mediastino medio. Ahora, su forma plasmocelular o sistémica puede presentar esta ya adenopatías hipervasculares, es decir, va a estar ya invadida las regiones vasculares. Y pueden estar también asociadas a síntomas sistémicos y puede simular una neoplasia. Ya. Bueno, en estas imágenes podemos observar, en esta imagen podemos observar pues una radiografía posterior anterior de tórax en donde podemos valorar la silueta cardíaca que está pues notablemente dilatada. Hay un abultamiento del arco aórtico y los campos pulmonares están aparentemente claros, o sea, no hay ninguna patología pulmonar. Ahora, en la proyección lateral, pues podemos confirmar la cardiomegalia con una silueta cardíaca extendiéndose posteriormente. Y en las tomografías, pues podemos valorar que hay como un bulto o un abultamiento del arco aórtico. Ya, ahora tenemos al paraganglioma. Este generalmente, pues, no es funcionante. Y el diagnóstico frecuente es en mayores de 40 años. Su ubicación es en la ventana aortopulmonar, como podemos observar aquí, a lo largo de los grandes vasos. Y su imagen pues va a ser homogénea o probablemente con una necrosis central. Ahora, por qué se da la detección? Pues la gammagrafía es muy útil en estos casos y sobre todo en casos multifocales. Ya. Ahora tenemos a las adenopatías hipervasculares. Estos pueden ser causadas por tumores primarios hipervasculares, como lo es el cáncer renal, melanoma, tumores neuroendocrinos y carcinomas tiroideos. Esto quiere decir que puede haber una extensión de otro tumor hacia el mediastino. Entonces, estos también están presentes en la forma plasmocelular de la enfermedad de Castleman. Ya. Ahora lo tenemos los quistes del mediastino medio. Ahora tenemos al quiste broncogénico. Primero, la ubicación típica de este es cerca de la tráquea o de los bronquios principales. Y las características, pues en TC es un denso si es que hay calcio. Em, y en RM, pues hiperintenso en T1. Ya. Ahora puede crecer por infección o hemorragias y puede comunicarse también con la vía aérea. Ahora tenemos el quiste de duplicación esofágica, como podemos observar aquí. Este está cerca o dentro de la pared del esófago, podría ser lateral o distal o subcarinal. Ya, este puede parecerse también al quiste broncogénico y bueno, aquí puede comprimir también el esófago causando disfagia o causando algún problema con la digestión de los alimentos. Ahora tenemos el quiste del conducto torácico, que pues este es paraespinal, como podemos observar en estas tomografías. Es redondeado o ovalado y muchas veces pues no tiene un tamaño considerable y comunica pues mayormente con el sistema linfático. Ahora tenemos los quistes de origen abdominal, es decir, que no están en el mediastino, que no provienen del mediastino ni del tórax. Es decir, pues puede ser un pseudoquiste pancreático, quiste hidático, y el diagnóstico va a depender totalmente del contexto abdominal. Ya.
Ahora tenemos las lesiones estructurales del mediastino medio. Aquí vamos a tener diferentes lesiones como es esófago, tráquea y vasos. En el esófago, pues nosotros tenemos las lesiones esofágicas, pues vamos a poder valorar o ver divertículos, dilataciones, varices, que recordemos que las varices se dan por un aumento de la presión portal. Ahora, hernia hiatal, hernia aumental o neoplasias. Ahora, en la radiografía nosotros podemos ver niveles hidroaéreos en localizaciones esofágicas y es importante en el diagnóstico diferencial de las masas subcarinales porque podemos diferenciarlos si es que es un esófago o es un problema traqueal. Ahora tenemos las lesiones traqueales. Aquí podemos encontrar los pólipos, engrosamientos de pared y neoplasias primarias. Algo importante que hay que valorar es que en la TC se visualiza la morfología traqueal, es decir, aquí vamos a ver lesiones focales o lesiones que se podrían estar extendiendo. Aquí las lesiones son realmente poco frecuentes y el estudio de elección para esto, pues como ya les dije, es la TC. Ahora tenemos las patologías de los vasos que pues aquí podemos ver diferentes patologías como la arteria subclavia derecha aberrante, arco aórtico derecho, doble arco aórtico, aneurismas. Aneurismas podría ser aórticos, coronarios o ventriculares. Y en la radiografía, pues pueden parecer tumores realmente. Y podría, como les dije, las masas se podrían tener un diagnóstico diferencial con aneurismas o algún problema vascular. Y el diagnóstico clave para evitar una cirugía innecesaria o errores graves es la TC y seguida por la RM. Ya, ahora vamos con los tumores sólidos de la región paravertebral. Tenemos a los tumores neurogénicos, que son los más frecuentes en el mediastino posterior. Estos pueden ser benignos, pero por ejemplo el 15% de ellos son malignos y de tamaño mayor a 5 centímetros. Tenemos los que son de la vaina de los nervios periféricos, como lo es el schwannoma y el neurofibroma. El schwannoma pues este va a captar contraste y el neurofibroma no va a captar contraste. Ahora es importante reconocer que en RM tienen el signo de Diana, es decir, una alta señal en la periferia y una baja señal en el centro. Y también tendrían una señal de reloj de arena si es que penetraran en el canal raquídeo. Ya. Ahora tenemos de origen de ganglios simpáticos, que puede ser el ganglio neuroma, que es benigno, y el ganglio neuroblastoma, que es maligno. Ahora, pues el ganglio neuroma que es benigno puede proceder de lesiones verticales paraespinales. Este tiene una densidad baja y un realce leve. Y en RM pues tiene una señal intermedia con calcificaciones puntiformes. Ahora, es mucho más común en adolescentes y adultos jóvenes. En el ganglio neuroblastoma, por ejemplo, estos que ya son malignos, es muy frecuente en niños y tiene un aspecto lobulado. Ahora, también puede existir calcificaciones nodulares y pues la gammagrafía va a ser muy útil en el diagnóstico y en la estadificación. Ahora, tenemos también algo que procede de células paraganglionales como es el paraganglioma. Esto se da en los nervios o en los ganglios aortosimpáticos. Y este va a captar contraste intensamente y puede ser también funcionante. Es decir, los pacientes van a presentar síntomas de secreción de catecolaminas en un 50%. Ahora, en jóvenes, pues se va a presentar mucho más los síntomas adrenérgicos. Ahora tenemos al linfoma, igual en la región paravertebral. Recordemos que antes ya habíamos hablado de un linfoma, que era el linfoma de Hodgkin, que se presenta más en el mediastino anterior. Pero el linfoma de Hodgkin no está presente en el mediastino posterior. Aquí es muy raro que se produzca un linfoma, pero puede presentarse como una masa focal que simula una mediastinitis fibrosante. Entonces hay que realizar los correctos estudios para poder diferenciarlas. Ahora, el diagnóstico se apoya en la presencia de adenopatías en otras regiones del tórax o el abdomen y pues un derrame pleural asociado, pero no en todos los casos hay esto.
Ahora vamos a ver las lesiones quísticas de la región paravertebral. Tenemos al quiste neuroentérico, que es una variante del quiste de duplicación esofágica y está asociado a malformaciones vertebrales. Y este puede causar o puede comunicarse con el espacio subaracnoideo. Ahora, tenemos al meningocele lateral, que es una protrusión de las meninges a través del defecto vertebral. Y pues en la TC se va a ver como una densidad agua y puede comunicarse con el saco tecal. Ahora tenemos el quiste radicular. Esta es una dilatación de la vaina nerviosa, pero este no va a tener una comunicación con el saco tecal y a menudo pues es un hallazgo incidental, es decir, que por alguna otra patología también se reconoció esta. Ya, ahora vamos a ver los cuadros agudos mediastínicos, pero que no son cardiovasculares. Por ejemplo, el neumomediastino. Pues las causas más frecuentes puede ser por una rotura alveolar, perforación traqueobronquial o esofágica, perforación de una víscera hueca abdominal o una extracción dental. Ahora, la TC y la RM van a ser muy eficaces en este diagnóstico. La RX em, o sea, va a hacernos notar el aire en el mediastino y la TC va a confirmar el diagnóstico y detectar la causa y la extensión. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Primero vamos a ver una vela tímica, vamos a ver una doble pleura, doble pared bronquial, diafragma continuo y la V de Nacleiro. Ahora tenemos a la mediastinitis aguda. Tenemos las causas principales, pues que son la perforación esofágica, infección continua, que puede ser dental, faringea o tuberculosis ganglionar. Ahora la postquirúrgica, pues es una mediastinoscopía o cirugía torácica y la mediastinitis necrosante descendente puede tener una extensión cervical y puede ser grave o potencialmente mortal. Ahora, también en esto, pues tenemos que la TC torácica nos va a ayudar a valorar esto. ¿Por qué? Porque esta mediastinitis aguda, pues se va a ver en la TC como un aumento de densidad y tumefacción grasa mediastínica, se va a ver como colecciones, abscesos, gras o niveles hidroaéreos y también como un ensanchamiento mediastínico. Por eso es importante diferenciarla de procesos ya cardiovasculares en el mediastino. Ahora, en cirugía reciente, el aire o las colecciones nuevas pues son sospechosas y en la TC se evalúa la extensión y el abordaje quirúrgico. Ahora, tenemos también la necrosis grasa mediastínica. Las causas, pues, puede ser espontánea o posquirúrgica. En la clínica, pues, ¿qué va a tener el paciente? Pues es dolor torácico agudo y puede ser muy autolimitado. Ahora, en la imagen, en la RX vamos a ver una tumefacción inespecífica y en la TC, pues, una tumefacción grasa mediastínica con un aumento de la densidad. Es importante saber que esto no va a requerir cirugía. Ahora, en cuanto a las biopsias de las lesiones mediastínicas, tenemos que saber cuándo vamos a realizar una biopsia y cuándo no la vamos a realizar. ¿Cuándo no la vamos a realizar? Pues cuando el tratamiento inicial va a ser quirúrgico. Por ejemplo, en un timoma resecable o algunos quistes. Y, por ejemplo, la vamos a realizar cuando el tratamiento inicial no va a ser quirúrgico, es decir, va a proceder a una quimioterapia o a una radioterapia. Por ejemplo, en un linfoma o un carcinoma germinal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la biopsia? Es la confirmación histológica del diagnóstico para planificar un tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son las técnicas de al abordaje? Esto según su localización y según su accesibilidad. Según su localización, pues es un abordaje percutáneo que es el más utilizado. Este vamos a usar como ayuda o como guía la ecografía o la tomografía. La ecografía cuando la lesión es superficial, por decirlo así, y es más accesible, como lo es en el cuello o es supraclavicular. Ahora, en la TC, cuando es más profunda la lesión o se encuentra en el mediastino posterior. Ahora, otros accesos posibles, pues puede ser una mediastinoscopía, un acceso quirúrgico para ganglios paratraqueales, una videotoracoscopía y una ecoendoscopía. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Ya, ahora vamos a ver los cuadros agudos mediastínicos, pero que no son cardiovasculares. Por ejemplo, el neumomediastino. Pues las causas más frecuentes puede ser por una rotura alveolar, perforación traqueobronquial o esofágica, perforación de una víscera hueca abdominal o una extracción dental. Ahora,
La TC y la RM van a ser muy eficaces en este diagnóstico. La RX em, o sea, va a hacernos notar el aire en el mediastino y la TC va a confirmar el diagnóstico y detectar la causa y la extensión. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Primero vamos a ver una vela tímica, vamos a ver una doble pleura, doble pared bronquial, diafragma continuo y la V de Nacleiro. Ahora tenemos a la mediastinitis aguda. Tenemos las causas principales, pues que son la perforación esofágica, infección continua, que puede ser dental, faringea o tuberculosis ganglionar. Ahora la postquirúrgica, pues es una mediastinoscopía o cirugía torácica y la mediastinitis necrosante descendente puede tener una extensión cervical y puede ser grave o potencialmente mortal. Ahora, también en esto, pues tenemos que la TC torácica nos va a ayudar a valorar esto. ¿Por qué? Porque esta mediastinitis aguda, pues se va a ver en la TC como un aumento de densidad y tumefacción grasa mediastínica, se va a ver como colecciones, abscesos, grasa o niveles hidroaéreos y también como un ensanchamiento mediastínico. Por eso es importante diferenciarla de procesos ya cardiovasculares en el mediastino. Ahora, en cirugía reciente, el aire o las colecciones nuevas pues son sospechosas y en la TC se evalúa la extensión y el abordaje quirúrgico. Ahora, tenemos también la necrosis grasa mediastínica. Las causas, pues, puede ser espontánea o posquirúrgica. En la clínica, pues, ¿qué va a tener el paciente? Pues es dolor torácico agudo y puede ser muy autolimitado. Ahora, en la imagen, en la RX vamos a ver una tumefacción inespecífica y en la TC, pues, una tumefacción grasa mediastínica con un aumento de la densidad. Es importante saber que esto no va a requerir cirugía. Ahora, en cuanto a las biopsias de las lesiones mediastínicas, tenemos que saber cuándo vamos a realizar una biopsia y cuándo no la vamos a realizar. ¿Cuándo no la vamos a realizar? Pues cuando el tratamiento inicial va a ser quirúrgico. Por ejemplo, en un timoma resecable o algunos quistes. Y, por ejemplo, la vamos a realizar cuando el tratamiento inicial no va a ser quirúrgico, es decir, va a proceder a una quimioterapia o a una radioterapia. Por ejemplo, en un linfoma o un carcinoma germinal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la biopsia? Es la confirmación histológica del diagnóstico para planificar un tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son las técnicas de al abordaje? Esto según su localización y según su accesibilidad. Según su localización, pues es un abordaje percutáneo que es el más utilizado. Este vamos a usar como ayuda o como guía la ecografía o la tomografía. La ecografía cuando la lesión es superficial, por decirlo así, y es más accesible, como lo es en el cuello o es supraclavicular. Ahora, en la TC, cuando es más profunda la lesión o se encuentra en el mediastino posterior. Ahora, otros accesos posibles, pues puede ser una mediastinoscopía, un acceso quirúrgico para ganglios paratraqueales, una videotoracoscopía y una ecoendoscopía. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.